estás, Alicia? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Enrique? Feliz jueves. Ay, sí, ya estamos jueves, ya se acerca el viernes. Un delicioso jueves, como también son deliciosos pues nuestros platillos mexicanos. Así es. Y no podemos dejar de consumirlos porque es algo que traemos casi tatuados en la piel, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, uno de los íconos o algo que nos representa en México, ante el mundo y en todos lados, es definitivamente un buen taco, El ¿no? taco, Los ¿no? tacos. Claro. No podemos hablar de que somos mexicanos y no pensar en comida y pensar en un taco. Es algo, es un ícono ya. Y hay taquerías en todos lados de la ciudad y en todos lados de la República Mexicana. O sea. Y fíjate que en relación, bueno, este programa es enfocado al Distrito Federal y bueno, nosotros aquí en el DF tenemos una amplísima variedad, ¿no? Sí. Cuando nosotros estamos hablando de tacos, estamos hablando de que existen tacos de canasta, existen los tacos de guisados que pueden ser de rajas con crema, incluso Papa con con arroz, chorizo. papas con chorizo. Arroz También con existen, huevo. Los de también canasta. existen los tacos de canasta, ya los habíamos ¿Ya mencionado. desayunaron, compañeros? Sí. Los tacos de suadero, Carnitas, barbacoa. de carnitas, en fin, existen una amplia todo. variedad, alambre, bistec. Sí. Entonces hay muchísimas modalidades en esto, ¿no? ¿Y qué te engorda y qué no? Ay, Porque ¿qué mira, pasó? vemos ahí unos taquitos de pastor Ay, deliciosos. qué rico. ¿Por qué hablamos tanto favor, no nos hagan con eso. respecto al consumo de estos alimentos, Alicia, que si tienen mucha grasa, si engordan, si la tortilla, que aquí ya lo hemos tocado, ¿no? Sí. Que tanto te engorda. ¿Por qué está tan satanizada la gastronomía mexicana? A ver, nosotros tendremos que primero hacer un análisis exhaustivo. Primeramente, un taco puede ser un alimento verdaderamente incorporado a una dieta saludable, dependiendo de los ingredientes y su forma de prepararlo, o puede ser verdaderamente un alimento no tan recomendable. Vamos a empezar. Nosotros al estar usando una tortilla de maíz, le estamos administrando proteína, igual vegetal, pero es una proteína, le estamos metiendo fibra en la misma tortilla, calcio por el proceso de nixtamalización. Y fíjense ustedes qué interesante, podemos incluir en un mismo producto, que es el taco, los 3 grupos de alimento. Ya llevamos el cereal en la tortilla Ya. y llevamos un producto de origen animal, Sí. como puede ser la carne, y también es frecuente que estos vayan acompañados de queso. Sí. Ahora, también van acompañados de verdura, es decir, por ejemplo, los famosos tacos dorados llevan lechuga, cebolla, la salsa. queso, Entonces, ese es Híjole. otro punto. Entonces, nosotros podemos hacer de un alimento un producto que verdaderamente sea adecuado. ¿Cuál es la diferencia? Primero que tenemos que ver de qué lo estamos rellenando. Ajá. Alguien decía por ahí de papas con chorizo. Efectivamente, no es lo mismo ponerlo de papas con chorizo, que es muy alto en grasa, hacerlo de una carne magra como un bistec, o hacer un riquísimo alambre que lleva cebolla, pimiento morrón y una carne magra que puede ser esta pollo o res, por ejemplo. Exacto, una pechuga de pollo o algo, ¿no? Efectivamente, entonces los contenidos nutrimentales son muy diferentes. Segundo, la forma de prepararlo. Ah, también tiene Claro, que ver. por ejemplo, es muy común en las casas que las mamis hagan lo que aquí en el DF se conoce como los tacos dorados, que son sí. unos tacos hechos, rellenos de pollo o de res deshebrada, ¿no? Pero resulta que estos tacos se fríen en una cantidad muy importante de aceite. Y si faltaba grasa, ¿cómo no le vamos a poner crema? ¿Cómo le vamos a poner queso? Lo que decía Lili, Lo que ¿no? yo decía. Entonces, esos son Oye, los ¿por tacos qué dijo favoritos de lechuga? ella. Dije yo, y queso y crema. Oye, falta a lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, eso definitivamente, si estamos cuidando nuestro peso, si hay algún incremento por ahí, pues no es una opción muy recomendable, ¿no? Ok. Ahora, podemos incluir la variedad. Por ejemplo, existen las opciones de tacos de guisados, que uno va a la fiesta y hay 40,000, Que es muy ¿no? común. Sí. Pero en los puestos es muy común que te den taco de arroz. Entonces Claro. estamos consumiendo cereal con cereal. Con cereal. Ah, no, debe Vamos, ser. no es lo más adecuado, vamos a buscar que haya variación. Entonces, bueno, es muy importante que el taco tomemos en cuenta que va, le podemos incluir muchas verduras, por ejemplo, le podemos poner champiñones, le podemos poner pimiento morrón, rajas, y no necesariamente con crema, ¿no? Oye, Entonces, Alicia, hay una tinga, por ejemplo, zanahoria. En lugar de tinga de pollo, que puedes rallar la zanahoria, ¿eso sería bueno? O sea, sería muy buena opción, ¿por ¿no? qué llevas Falta la ver si a la verdura? gente le gusta porque Ahí está está, muy acostumbrada. me vi muy sana. Pero podemos ponerlo como Claro, Pensarlo. cambiar En cuanto a hábitos. las cantidades y la frecuencia semanal, ¿cuál sería lo ideal o de no excedernos de qué cantidad? Así sean estas versiones más saludables que nos estás proponiendo. Bueno, un taco hecho de una manera adecuada lo puedes comer diario. Aquí lo importante también es el concepto de cuántos me como. Exacto. A ver, si yo en mi casa me hago un alambre
de bistec, puede ser de res o pechuga de pollo, que tiene verduras, que tiene queso, con la carne, con la tortilla calentada al comal, pues yo me puedo comer 2 tacos y es suficiente. Tranquilamente. Y no pasa nada. Muy Puedo bien. también modificar la tortilla que sea de nopal, por ejemplo. Entonces, puedo hacer muchas versiones, ¿no? Ya. Ahí Entonces, está. en el caso del taco, es parte de nuestra cultura, son deliciosos. Por favor, amigos, no hay que pelearnos, no hay que pensar que es un alimento malo que nos va a caer La una gente crisis. se lo come con culpa. Sí, Ay, voy a comer hija, tacos. y te voy a decir por qué sí, corazón, porque no, se van al puesto de carnitas y se comen 8 tacos de carnita con su refresco, ya saben a qué. Light. ¿no? Oye, Claro. otra cosa que encontramos muchísimo por las calles de esta ciudad son los riquísimos tamales, la torta de tamal, Así ¿no? es. Torta de La tamal, no famosa la entiendo muy guajolota que bien. nos representa La en todo el mundo guajolota, también. Es buenaza. Oye, Ahí ¿qué está. onda con los tamales? Bueno, a esto sí tiene un análisis diferente. La mayor parte de lo que conforma un tamal es harina con manteca, una harina que puede ser refinada, obviamente no tiene nada de fibra, Ajá. y además está mezclada con manteca de cerdo. El 99% de los lugares se los hacen con manteca de cerdo. Estas son grasas saturadas, aquí lo estamos viendo en pantalla, aquí vemos un rico tamal. Entonces, esto es un alimento que de manera frecuente, en altas cantidades, va a favorecer el incremento de peso. Amigos, yo no estoy diciendo de ninguna manera que no podemos comernos algún día un tamal. Por favor, claro, es un alimento muy rico, forma parte de una gastronomía de nuestro país, pero el consumo frecuente de esto no es adecuado. Ahora, algo que también es importante tomar en cuenta, es una tradición que el tamal, ya que tiene mucha manteca y harina, lo fríen, Ay, no. Claro. lo fríen, Sí. lo meten en un bolillo y se lo toman con un atole. Con un champurrado. Imagínate, Entonces, con ¿con un qué te poco de bajas? arroz. ¿Con qué te bajas esa Calorías. cantidad de Y luego, masa? Goy? Champurrado. ¿Sabes a mí que me encanta? Que la gente te dice, a ver, doctora, yo no entiendo por qué estoy subiendo de peso. Y les digo, ¿Qué yo desayuna? sí. Yo sí ¿Qué entiendo. desayuna? ¿Qué Yo desayuna sí, todos ¿no? los días? Desayuna todos los días. Esto aquí en México se llama guajolota, ¿no? Se llama guajolota y entonces es un bolillo que tiene un tamal adentro y generalmente, insisto, va acompañado con un tamal. Pero, Entonces, pero como tú dices, de con vez un en atole. cuando, en una primera comunión, en un que se acostumbra, pues Pero de vez en puedes cuando. comer un tamal. Sí. Te puedes comer pero uno. no todos los días que sea tu desayuno, ¿no? Por Ahora, ejemplo. hay que hacer un análisis también en relación a esto. El relleno normalmente no es muy abundante, es decir, no es 80% relleno y poquita masa, no, es una cantidad muy importante de esta masa, pero también hay que ver de qué lo estamos consumiendo. Y hay unas versiones ahora como de cajeta, Gourmet. como de Nutella, como de zarzamora con queso doble crema. Entonces, las Qué cantidades de azúcar, o sea, si le faltaban hidratos de carbono al tamal con tanta harina, bueno, pues vamos a ponerle azúcar, ¿no? Para que no nos falte. Entonces, Para completarlo. tenemos que tener cuidado con esto. Sí. Entonces, el consumo ocasional, sí, del tamal, definitivamente nos fue favorecer el menos. aumento de peso, y hay que tomar en cuenta la fuente de grasas, que son grasas saturadas, es decir, son grasas de origen animal que a la larga, bueno, pueden causar unos procesos ahí no favorables a la salud, ¿no? Ay, Alicia, pues muchísimas gracias. Ya se acabó el tiempo. Se Ya, nos acabó el caray. tiempo, carambas. Pero...